Muy buenos días, estudiantes de segundo año en secundaria. Hoy vamos a trabajar la velocidad. Por favor, preparen sus libros, el libro de texto página 92 y el libro de actividades página 82 y 83. Este es el video número 4 de nuestras clases. Quiero hacer un repaso de lo que ya hemos trabajado. Recuerda que todo el universo se encuentra en movimiento. Por ello, cuando se afirma que un cuerpo se mueve, en realidad se habla de un movimiento relativo, pues no existe ningún objeto conocido que esté en reposo absoluto. El universo entero se está moviendo. También hemos visto en qué se diferencia un movimiento uniforme de un movimiento acelerado. En un movimiento uniforme la velocidad se mantiene constante. Es decir, no hay aceleración. Mientras que en un movimiento acelerado, la velocidad cambia, es decir, existe aceleración. Acelerado, existe aceleración. Propongo un ejemplo para cada tipo de movimiento. Existe el movimiento circular, por ejemplo, un disco compacto durante la reproducción en un equipo de música empieza a dar la vuelta, es un movimiento circular. Un movimiento parabólico es el movimiento. ¿Qué es la velocidad? Dice, para describir un movimiento no basta medir el desplazamiento ni trazar la distancia, debemos decir cuál es su velocidad. La velocidad nos informa qué tan rápido se movió el cuerpo y hacia dónde lo hizo, es decir, cuánto tiempo tardó el cuerpo en realizar cierto desplazamiento. Los conceptos de rapidez y velocidad son usados casi siempre como sinónimos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de distancia y desplazamiento? Pasa lo mismo aquí. La rapidez es escalar. Decimos, por ejemplo, 30 kilómetros en una hora. Se expresa 30 kilómetros por hora. La velocidad, sin embargo, es vectorial. Quiere decir que además de tener este valor, tiene una dirección, ¿ya? Ambas magnitudes se calculan dividiendo una longitud en el tiempo, entre el tiempo. Por lo tanto, las unidades son las mismas, llámese metro por segundo o también kilómetro por hora. Entonces, ¿en qué se diferencia la rapidez de la velocidad? Se diferencia en que la rapidez es escalar y la rapidez solo me da la cantidad, el número. Sin embargo, la velocidad es vectorial. Además del número que tiene la rapidez, hay una dirección. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre cuando un móvil acelera? Bueno, cuando un móvil acelera, la velocidad va a ir variando. 2, 4, 6, 8, 10 segundos. Eso sucede cuando un móvil acelera. Existen dos tipos de velocidad, la velocidad instantánea y la velocidad media, ¿ya? La velocidad instantánea es la que utiliza el velocímetro, es lo que en ese momento está sucediendo. En cambio, la velocidad media es todo el tiempo, todo el desplazamiento entre todo el tiempo. Esta es la velocidad media, que es la que luego nosotros utilizamos para resolver los ejercicios. Por ejemplo, si un auto recorre 6 metros de distancia, acá pongo 6, en una pista recta en sentido norte-sur en 3 segundos, tengo el tiempo 3, quiere decir que en cada segundo ha recorrido 2 metros a una velocidad media de 2 metros por segundo. En dirección horizontal en sentido norte-sur. ¿Por qué pone dirección? Porque ya está hablando de un vector. Acá hay otro problema. Un tren recorre 360 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad media? 360 kilómetros. 2 horas, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad vale 180 kilómetros por hora. ¿Cómo hice? La distancia entre el tiempo.
Ahora, pero quieren en metros por segundo. Entonces, yo puedo hacerlo con los dos métodos de conversión, pero acá lo está utilizando el método general. Un 180, kilómetro, 1000 metros, kilómetro, 1000 metros. 1 hora, 3600 segundos. ¿Ya? Sería, hace la operación y sale 50. O si quieres la forma más rápida. 180 por 5 sobre 18. Y 18ava, 10 por 5, 50. ¿Ve que sale lo mismo? Entonces la velocidad... Aquí vemos algunos ejercicios que están en tu cuaderno, en tu libro de trabajo. Si no lo tienes, no te preocupes, lo pasas a tu cuaderno. ¿Cuál es la principal diferencia entre rapidez y velocidad? Como decimos, la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es vectorial. Quiere decir que la rapidez es un número, mientras que la velocidad tiene un sentido, una dirección. La rapidez sería 2 kilómetros por hora, por ejemplo. 2 kilómetros. Ay, Dios mío, no puedo escribir. Eso sería la rapidez. En cambio, la velocidad sería, además de esto, un vector arriba, porque tiene una dirección. La velocidad instantánea y la velocidad media. ¿En qué se diferencian? Que la velocidad instantánea es el valor que toma la velocidad en un instante determinado. Como cuando tu papá está manejando. Acá tengo un problema, calcula la velocidad, entonces la velocidad sería X, que recorre una distancia de 125 metros, distancia 125, en 5 segundos, tiempo 5 segundos. Como quiero la velocidad, es igual a distancia 125 entre tiempo 5. 125 entre 5, calcula cuánto saldría, saldría 25. Entonces, en este otro problema también me piden la velocidad X de un móvil que recorre una distancia de 300 metros en un tiempo de 1 minuto, pero 1 minuto vale 60 segundos. Entonces he puesto 60. Y velocidad es igual a distancia entre tiempo, distancia 300, tiempo 60, 300 entre 60, 5. Velocidad 5 metros por segundo. Por favor, coloca todas estas resoluciones en tu cuaderno. Calcular la distancia. Ahora me piden la distancia X, recorrida por un móvil que va a una velocidad de 15, velocidad 15, durante los 12 primeros segundos de su movimiento, tiempo 12. Como me piden la distancia, acá está la fórmula velocidad por tiempo, será 15 por 12. Multiplica 15 por 12, en metros es lo que sale la distancia. Un móvil viaja en una velocidad de 54 kilómetros por hora, pero 54 kilómetros por hora es lo mismo que decir, ojo, por 5 sobre 18, 15 metros por segundo. Recorre una distancia de 450 metros. Halle el tiempo. ¿Qué tiempo? Como me piden el tiempo, tengo que dividir el espacio entre la velocidad. 450 entre 15. ¿Cuánto tiempo es eso? Sería 30, ¿cierto? Un auto con una velocidad de 75 kilómetros por hora está en movimiento, velocidad 75, está en movimiento durante 3/4 de hora, tiempo 0,75, que es 3/4 de hora, ¿ya? Porque lo estamos haciendo en kilómetros por hora. Se pide la distancia recorrida. La distancia, velocidad por tiempo. Tendrías que multiplicar el 75 por el 0,75 y me va a dar la distancia en kilómetros. El sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340 metros por segundo. Velocidad 340. ¿Cuánto tiempo tardará en escucharse? Tiempo X, un cañonazo a 1,7 metros de distancia. Distancia 1,7. ¿Cómo calculo el tiempo? Divido el espacio entre la velocidad. 1,7 entre velocidad.
340. Va a salir un decimal, 0,00 ¿cuánto, chicos? Ponlo en el cuaderno, anótalo porque te lo voy a pedir en la prueba de control. Un tren tiene 100 metros de longitud. Pasa por un túnel de 200 metros de longitud. 100 más 200, 300 metros tiene que recorrer. Si tarda 20 segundos, tiempo 20 segundos, en pasar completamente, ¿cuál es la velocidad? Velocidad, distancia entre tiempo. 300 entre 20. ¿Cuánto será entonces la velocidad? 300 entre 20, 0,030 entre 2, 15 metros por segundo. Por favor, estos ejercicios resueltos lo copias en tu cuaderno. Muchas gracias por tu atención.